Lectura del Evangelio tomado de Mateo 19, versículo del 3 al 12. Y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces le dijeron: pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero Jesús les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Hasta el capítulo 18, Mateo ha mostrado cómo los discursos de Jesús han marcado las varias fases de la constitución y formación progresiva de la comunidad de los discípulos en torno a su maestro. Ahora, en el capítulo 19, este pequeño grupo se aleja de las tierras de Galilea y llega al territorio de Judea. La llamada de Jesús, que ha atraído a sus discípulos, sigue avanzando hasta la elección definitiva, la acogida o el rechazo de la persona de Jesús. Esta fase tiene un lugar a lo largo del camino que lleva a Jerusalén y al templo, después de llegar finalmente a la ciudad. Todos los encuentros que Jesús efectúa en estos capítulos tienen lugar a lo largo del recorrido de Galilea a Jerusalén. El encuentro con los fariseos, al pasar por la Transjordania, tiene Jesús el primer encuentro con los fariseos y el tema de la discusión de Jesús. Con ello, es motivo de reflexión para el grupo de los discípulos. La pregunta de los fariseos se refiere al divorcio y de manera particular pone a Jesús en apuros acerca del amor dentro del matrimonio, que es la realidad más sólida y estable para la comunidad judía. La intervención de los fariseos pretende acusar la enseñanza de Jesús. Se trata de un verdadero proceso. Mateo lo considera como un poner a prueba, como un tentar. La pregunta es ciertamente crucial. ¿Es lícito a un hombre repudiar a la propia mujer por cualquier motivo? Para poner en aprietos a Jesús, el lector a veces, llamemos al Deuteronomio 24:1, que dice: si un hombre toma una mujer y se casa con ella, resulta que esta mujer no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le redactará un libelo de repudio, se lo pondrá en su mano y la despedirá a su casa. A lo largo de los siglos, este texto había dado lugar a numerosas discusiones. Admitir el divorcio por cualquier motivo, requerir un mínimo de mala conducta o un verdadero adulterio. Pero Jesús responde a los fariseos citando Génesis 1:17 y remitiendo la cuestión a la voluntad de Dios, creadora. El amor que une al hombre y a la mujer viene de Dios, y por este origen une y no puede separar. Si Jesús cita Génesis 2:24, que el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne, es porque quiere subrayar un principio singular y absoluto. La voluntad creadora de Dios es unir al hombre y a la mujer. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio,
es Dios el que los une. El término cónyuges viene del verbo conyugare, es decir, la unión de los dos esposos que conlleva un trato. Es efecto de la palabra creadora de Dios. La respuesta de Jesús a los fariseos alcanza su culmen. El matrimonio es indisoluble en su constitución originaria. Ahora prosigue Jesús citando, donde dice repudiar a la propia mujer es romper la alianza con Dios, alianza que según los profetas, los esposos la viven, sobre todo en su unión conyugal. La respuesta de Jesús aparece en contradicción con la ley de Moisés, que concede la posibilidad de dar un certificado de divorcio, dando razón de su respuesta. Jesús recuerda a los fariseos: si Moisés decidió esta posibilidad, es por la dureza de vuestro corazón. Más concretamente, por vuestra indocilidad a la palabra de Dios. La ley de Génesis no se ha modificado jamás, pero Moisés se vio obligado a adaptarla a una actitud de indocilidad. El primer matrimonio no es anulado por el adulterio. La palabra de Jesús dice claramente al hombre de hoy, y de modo particular a la comunidad eclesial, que no ha de haber divorcios, y sin embargo observamos que insisten en la vida pastoral. Los divorciados son acogidos y para ellos está siempre abierta la posibilidad de entrar en el reino. La reacción de los discípulos no se hace esperar. Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse, dijeron los discípulos. Pero la respuesta de Jesús sigue manteniendo una certeza. No hay posible manera de separar un matrimonio. Pero esto es imposible para la mentalidad humana, pero posible para Dios. El eunuco del que habla Jesús no es el que no puede engendrar, sino el que una vez separado de la propia mujer continúa viviendo en la continencia y permaneciendo fiel al primer vínculo matrimonial. Y quizás esto nos trae a reflexionar sobre si sabemos acoger la enseñanza de Jesús en lo que se refiere al matrimonio, con ánimo, sencillo, sin adaptarlo a nuestras legítimas elecciones y conveniencias. El pasaje evangélico nos ha recordado que el designio del Padre sobre el hombre y la mujer es un maravilloso proyecto de amor. Y desde el inicio de la vida, al crear el hombre y la mujer, Dios determina su unión como sacramento, es decir, sagrado y estable. Pero a veces somos duros de corazón y olvidamos ese dicho mandamiento. Crea una legislación según tu conveniencia, rompiendo con la estabilidad del amor y la fidelidad. Eso no es creer en lo que realmente Dios quiere para nosotros, sino realmente estar ahí en esa posición real de amar, en esa posición real de creer en el matrimonio, de creer en esa unión. De ahí que la posición de Jesús sea liberadora, pues en aquella sociedad machista, por excelencia la mujer que no contaba con ningún derecho, debía cargar con el estigma de la deshonra. Entonces la amenaza del divorcio además servía como arma para someter a la mujer del capricho del marido, ultrajando su dignidad. Pero al defender la unidad, Jesús coloca a la mujer en igualdad con el hombre. Porque esto es lo que Dios quiso desde un comienzo, al crearlos a su imagen y semejanza. Entonces no se puede hablar de familia conservadora o progresista. La familia es la familia. Y nace de la complementariedad entre un hombre y una mujer. Esa es la labor de la familia. Crear, unir, amar, defender los derechos fundamentales de la vida. Este evangelio
y fuerte. Pero dice una gran verdad. Y es una ley que hoy por hoy se está incumpliendo. Porque constantemente no creemos en ese amor que puede estar a la base de ese matrimonio. Solo nos queda decirle a Jesús que nos conceda vivir la auténtica caridad fraterna, especialmente con nuestra propia familia y amigos, y que con nuestro propio ejemplo ayudemos a vivir santamente, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús defendió las leyes, defendió el amor, defendió a su Padre. Pregúntese, ¿cómo va a defender a Dios el día de hoy? ¿Cómo va a defender a su familia el día de hoy? ¿Cómo va a ser usted un ejemplo de esto? Paz y bien.